En el día de ayer, el domingo, en la madrugada, nos sobresaltaba un mensaje. España ofrecía asilo político tras su petición a Edmundo González Urrutia, ganador electo de las elecciones del pasado 28 de julio. Y lo digo así, ganador electo mientras no se demuestre lo contrario. Y para demostrarlo, pues nada, que se presenten en esas actas. Para hablar de este asunto, saludamos a nuestro invitado, es el presidente de la Unión Canaria Venezolana, Agustín Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Tere, y buenos días a todos esos escuchas fieles que tienes tú allí en 10 Radio. Así es. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, siempre uno tiene que buscar el lado bueno de las cosas y bueno, la situación que está viviendo nuestro país allá en Venezuela, pues siempre está evolucionando de una manera u otra y ese tablero, ese juego de ajedrez que tenemos allí, siempre se están moviendo piezas, ¿no? El régimen, bueno, yo creo que dentro de su desespero, pues comete error tras error, se aíslan cada vez más a nivel internacional y bueno, yo creo que queda muy feo que un gobierno que se dice ya llamar democrático, pues llame a citación al Ministerio Público, al candidato que tiene las actas en mano, que es el candidato electo por la mayoría del pueblo venezolano, por el soberano que es el pueblo, ¿verdad? Y lo intente de ponerle los grilletes, ¿vale? Se molesten porque fue a la Embajada de Holanda, una vez en la Embajada de España empiezan a presionar y bueno, yo creo que España ha tenido también que mover fichas porque ya vemos cómo está la situación en la Embajada de Argentina, donde el personal diplomático argentino tuvo que salir por patas y Brasil que asume a petición de Argentina mismo, asume la custodia de esa embajada, pues les cortaron la luz, les cortaron el agua, les cortaron los suministros de comida y agua potable, buscando la manera de tener a las personas que estaban allí. Y bueno, el riesgo que tenía Edmundo González de ser detenido era muy alto. De ser detenido, no de ser secuestrado, porque es que deberíamos decir las cosas como son. A la gente la detienen cuando hay motivos por el cual detenerlo. Y este señor, lo único motivo que tiene es que le ganó las elecciones a Maduro. Desde luego, la verdad que uno intenta empatizar y es tremendo. Una persona como Edmundo González Urrutia, una persona ya con sus años 80 y tantos, con una vida hasta ahora cómoda, diplomático, tranquilo, de repente pues asume esa responsabilidad, ya que a María Corina Machado no se le permitió y que ahora vea su vida, su tranquilidad, patas arriba, teniendo que exiliarse a otro país, salir de ahí por miedo a su integridad física. Es tremendo ponerse en ese lugar. Bueno, es tremendo y bueno, muchos de nosotros le tenemos envidia sana, como quien dice, ¿no? Porque cuando quieres tú mucho tu país y crees en la democracia, pues verte en una situación de esa lo que habría es que asumirla, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, él mismo, como tú lo has dicho, no tiene necesidad de estar donde está. Él está allí porque lo ha asumido y bueno, ha querido hacerlo porque quiso hacerlo. Pasa igual que María Corina. María Corina saca a toda su familia afuera y se queda ahí porque va a embraguetarse allí hasta el final. Entonces, cuando se hacen este tipo de cosas, la gente valora los riesgos y asume una responsabilidad que, bueno, es la verdad que bastante aplaudible, ¿no? Como mismo lo estamos hablando, ¿no? Sin necesidad meterte en este berenjenal, eso se llama amor a la patria y ganas de hacer historia, ¿no? Porque quizás puedes perder mucho y ganar muy poco, porque al final, fíjate que inclusive él tiene bastante mérito también, porque él está para la transición, él ni siquiera está para quedarse ¿cómo se llama? Un gobierno completo, una legislatura completa, dos legislaturas, sino está para una transición que de hecho ya tenemos que tener claro que esa transición comenzó en el mismo momento en que el régimen dio esas patadas de ahogado, incumplió la Constitución venezolana, porque tenía 48 horas para dar los resultados, no lo hizo, y tenía 30 días para entregar las actas y tampoco las entregó. Entonces, esta transición ya comenzó, ¿no? Y sí nos gustaría pedirle a todos los medios de comunicación, ¿vale? Porque lógicamente esas noticias salen desde Venezuela y así se empiezan a anunciar, ¿no? Y él no es el líder de la oposición, él es el candidato electo. Ajá. Él es el candidato electo y creo que tenemos que cambiar ese concepto a la hora que tengamos que dirigirnos a él,
porque esa es una realidad. Así es. De hecho, para poner en situación a esas personas que nos escuchan y a lo mejor no saben muy bien por dónde vienen los tiros, porque el domingo es domingo de familia, domingo de estar donde a uno le parezca decir, y con respecto a lo que acabas de decir, esta mañana leyendo medios, me quedé con uno. El diplomático Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, no reconocido por el órgano electoral, llegó ayer a España huyendo del gobierno de Nicolás Maduro. A él se le concederá el asilo político después de que el Ministerio Público de aquel país emitiese una orden de arresto contra él. Y para agrandar esto, vamos a escuchar al propio Edmundo González Urrutia. Estimados amigos, antes que nada reciban un cordial y afectuoso saludo junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Agustín, al escuchar esto, mi pregunta es clara. ¿Es más importante ahora, más valioso, Edmundo fuera de Venezuela que dentro? Claro que sí, claro que sí. Desde adentro vimos cómo estaba imposibilitado para tener movilidad y declaración. Fíjate que estaba en la embajada de Holanda y ni siquiera el chavismo lo sabía. Hemos visto personeros del chavismo muy molestos con Holanda, porque Holanda no les informó en ningún momento que él hasta el 5 de septiembre, si no me equivoco, estaba en la embajada de los Países Bajos. Entonces, claro, su capacidad de movilización era un poco lenta, ¿no? Lógicamente nos gustaría más que él estuviera en Venezuela, Claro. y de hecho sí sería más útil, para corregir un poco mi respuesta, que él estuviera en Venezuela. El tema es que es más útil en el exterior, en libertad, que en Venezuela preso o privado de libertad, en el sentido que no puede andar libremente, ir a los mítines donde tengan que ir a las reuniones donde tiene que ir, porque tiene la presión que están los esbirros del régimen buscándolo de todas las formas y maneras para detenerlo y anularlo de cierta manera. Además, una persona de una edad, ¿verdad?, que posiblemente pues tenga algunos antecedentes de salud también importantes, como le ha pasado a muchos que entran a las cárceles y salen prácticamente muertos porque no les dan los medicamentos, sus tratamientos que tienen médicos para subsistir ante cualquier enfermedad que puedan tener. Entonces, había muchísimo riesgo, ¿vale? Yo creo que la decisión no quedó otra, la tuvo que tomar a última hora y no le quedó otra que aceptar, porque ese tema de que, bueno, ya habían pasado unos días, yo creo que más bien se le presentó y tuvo que tomar una decisión sobre la marcha, ya que lo que venía, pues ese asedio que tiene el régimen, pues corría el riesgo nuestro candidato presidencial y nuestro próximo presidente de la República de Venezuela. Ahora todos tenemos que apuntar hacia el 10 de enero. La información que manejo es que mañana en el Congreso de los Diputados Así españoles es, sí, te iba a hay una preguntar. moción, exacto, hay Una una moción proposición no de ley para... háblalo tú una que PNL. tienes y sabes lo que va a pasar. Exacto, hay una PNL, ¿verdad?, que se está proponiendo para reconocer la victoria de Edmundo González. Yo creo que todos los demócratas del mundo, yo creo que esto, yo siempre busco poner algún símil, y esto es como que tengamos una persona viviendo en una casa y diga que la casa es de él, y resulta que cuando se le pide las escrituras, pues el que está viviendo en la casa no la tiene, sino otro que está afuera, que de verdad es el que puede demostrar que la vivienda es de él. Entonces se le pide la escritura al que está dentro, el de la escritura no la enseña, porque no la tiene, y si la tiene está el nombre del que está afuera. Entonces el que está dentro se convierte realmente en un ocupa, y es lo que nos está pasando ahorita en Venezuela. Entonces yo creo que hay que hacer honor al pueblo soberano y hay que reconocer esa victoria, porque hay unas actas que ni siquiera son inventadas, que son emitidas de las máquinas del CNE, son unas actas totalmente verificables, que son unas actas de verdad y que el pueblo soberano habló. Y que esas estrategias que tienen algunos países en el exterior, que saben que siempre han tenido muy buena relación con el régimen, que tienen unas nuevas elecciones, sabemos que eso es imposible de darse. No de darse, sino de que se puedan llegar
a realizar. Eso sería un misil, un torpedo totalmente en la línea de flotación de la democracia venezolana. Si el órgano represor del Estado, ¿verdad?, funciona al 100%, no dejarán que en unas próximas elecciones los testigos puedan volverse a llevar las actas. Esto no se vuelve a repetir en esta dictadura, porque ellos cada vez que ellos van avanzando, van corrigiendo los fallos que ellos mismos cometen. Y aquí no hay otro fallo, sino que la Fuerza Armada del Plan República no les funcionó al 100%, y esos militares que estaban al frente de esas mesas electorales, de esos colegios electorales, permitieron que los testigos se llevaran dichas actas, y eso es lo que da la victoria. No podemos hacer como Chávez, se repiten las elecciones hasta que yo gane. Claro. Mientras que pierda, se sigue repitiendo. No puede ser. Así es. Decir también que junto con este sonido, pues en la anoche me llegaba un texto que escribía Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, amigo tuyo, Agustín, tuviste el placer, Sí. la diferencia de traerlo aquí hasta radio, y leo una frase un parrafito: esté donde esté, Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Las actas verificadas así lo confirman, y la validez de las mismas no varían si el presidente electo cambia de residencia. Ahora tendremos a ese binomio triunfal que forman María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cumpliendo la misma agenda de lucha para rescatar la democracia en Venezuela, en escenarios distintos, cada uno de ellos en las dos Venezuelas, la que partió al destierro y la que resiste adentro, siempre decididos a impulsar una idéntica y única estrategia. Veremos a Edmundo González compareciendo en condición de presidente electo en los escenarios más relevantes del mundo, y a María Corina Machado honrando adentro, fielmente, su proclama principista de que esta lucha es hasta el fin. María Corina seguirá resistiendo al lado de ese valeroso pueblo que confía en ella. ¿Es necesario puntualizar todo esto? Te pregunto porque han salido en las últimas horas voces discordantes diciendo que el hecho de acoger a Edmundo González Urrutia es dejarle el camino libre a Maduro. Bueno, no es dejar el camino libre, es que tenemos que estar claro de algo. Si él se queda en el país, lógicamente, ¿de qué nos vale Edmundo González preso? ¿De qué nos vale? Aquí no, aquí inclusive puede haber un gobierno desde el exterior, ¿me entiendes? Si es reconocido por el resto de países. O sea, esa presión internacional, ese aislamiento que tiene el régimen, poco a poco tenemos que lograr conseguir que termine entregando el poder al pueblo soberano y a la persona que eligió ese pueblo soberano. Y desde afuera, Edmundo González podrá trabajar perfectamente. Nosotros, claro, por supuesto, lo lógico es que esté dentro, pero ¿cómo va a estar dentro? Metido en Ramo Verde, preso, totalmente aislado de la población. Desde ahí no va a poder hacer absolutamente nada. Desde allí, la verdad que, bueno, nos generaría un mártir, pero hasta ahí. Un mártir que lo tenemos preso y una bandera porque está preso. Él no, él desde aquí, gracias a Dios, la mayoría de los países están cada vez reconociendo más que él ha sido el candidato electo, y el 10 de enero o está en Venezuela tomándolo la banda presidencial como el presidente de la República de Venezuela, o desde aquí, desde donde esté, vamos a buscar la manera de que él pueda llevar esa presidencia y que se sigan haciendo los oficios para que este gobierno pues caiga de una buena vez. Tenemos a la Corte Penal Internacional, vemos que se están investigando toda esta situación, se está hablando de una orden de captura a Maduro. Entonces tenemos que seguir en esta lucha democrática, porque el pueblo de Venezuela no quiere una guerra, lo que quiere es una salida democrática de una buena vez. Por ahí hay algunos llamados mediadores que realmente se han convertido en gestores del régimen para las negociaciones que hay. Pues deberíamos presionar a esas personas también, que son internacionales, entre ellos hay un español, para que de una buena vez se le busque una salida democrática al país y el régimen abandone el poder y entregue este 10 de enero a quien ganó realmente las elecciones. ¿A ese español hace referencia a José Luis Rodríguez Zapatero? José Luis Rodríguez Zapatero, con nombre y apellido. Así Con es. nombre y apellido, porque él fue con la bandera de que era un mediador, pero nos ha demostrado cada vez más que sencillamente, siempre en cualquier negociación, pues tiene que haber un mediador que en principio es neutro para los dos lados y los negociadores de ambos bandos.
pues desde nuestro punto de vista, el señor José Luis Rodríguez Zapatero es un negociador por parte del régimen. ¿Y ves connivencia, similitud en la respuesta que está teniendo el gobierno de Pedro Sánchez con esa postura que adoptó José Luis Rodríguez Zapatero, o totalmente opuesta? Bueno, ellos mismos lo han dicho, ¿no? De que José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho un buen trabajo. Nosotros lo que queremos es que de una vez se acabe esa parte tibia, ¿no? A la hora de estar en esta situación en la que estamos. Nosotros tenemos que agradecer los compromisos que ha adquirido el gobierno de España. También tenemos que agradecer que han sacado el Mundo González de una manera rápida para que esté a salvo, pero sí necesitamos que se reconozca el gobierno de Venezuela. O sea, no podemos quedarnos en que el Mundo González es un héroe, pero no reconozco. Vale, le vamos a poner una capa y vamos a hacer, no sé, una película con él, o no, necesitamos que se reconozca y se le dé ese poder de reconocimiento internacional, que es la manera como la verdad gana un país, o gana en este caso un gobierno, esa soberanía. Todo hace presagiar que mañana en la Cámara Baja esa PNL a propuesta del Partido Popular, hay que decirla, de que se ha reconocido Edmundo González Urrutia como vencedor de las elecciones, presidente electo, todo presagia que va a salir adelante con el apoyo también socialista. ¿Es suficiente para ustedes? Claro, el hecho de que España, no solamente que salga una PNL en el Congreso, si el Partido Socialista apoya esto, que espero que sí, pues bueno, aquí hemos estado estos días muy activos con Pedro Martín, el expresidente del Cabildo, que por cierto está esta semana reuniéndose en Madrid con un comité de expertos que vienen de los Estados Unidos en materia electoral. Va a estar en el Senado junto con diferentes otros actores, va a estar Cristina Valido también otro día, va a estar Asier Antona también por el Partido Popular también, van a estar varios de ellos reunidos, y también tuvimos la oportunidad de estar con el alcalde de Adeje, con José Miguel. José Miguel Fraga, sí. Exacto, José Miguel Fraga. Y bueno, todos ellos vemos cómo nos dan muchísimo apoyo, o sea, hay apoyo del Partido Socialista, pero queremos que ese apoyo no se quede solamente en una carta de buenas intenciones, sino que de verdad se traduzca en hechos que de verdad nos puedan ayudar. Y uno de ellos es que no solamente reconozcan o se apruebe esa PNL por mayoría importante en el Congreso de los Diputados, sino que el gobierno como tal reconozca, ¿verdad?, lo que está sobre la mesa, que son unas actas que dicen que Edmundo González Urrutia es el candidato electo y que es el que debe tomar nuevamente las riendas del país, de Venezuela. Y Agustín, ¿en qué situación se queda María Corina Machado ante todo esto? Porque es la clara líder del movimiento, la clara vencedora de todo este intento de cambio, de devolver la democracia a Venezuela. ¿No corre peligro también su integridad física? También corre peligro, pero bueno, ella es más joven, ¿verdad? Esperemos que Dios la cuide, que Dios la bendiga, que Dios la cuide, y que pueda mantenerse tal cual como se está manteniendo. De todas maneras, nosotros pensamos que estratégicamente el régimen no le ha interesado detener a María Corina. O sea, detener a Edmundo era una cosa, pero detener a María Corina es otra. De hecho, la han tenido a tiro y no lo han hecho. También es verdad que no es lo mismo ir y buscarla en algún sitio y detenerla, que ir ante una multitud, como está en la calle, intentar de hacerlo allí, ¿no? No es lo mismo. Lógicamente ella corre mucho peligro, corre muchísimo peligro también. Pero bueno, yo creo que el pueblo de Venezuela está con ella está con el pueblo de Venezuela, Dios también está, porque evidentemente, a pesar del mal que se nos ha generado durante todos estos años, yo creo que tenemos que tener mucha fe, ¿verdad? Y que Venezuela va a poder salir y Dios la va a proteger a ella, va a proteger a toda la gente, pero sí necesitamos, porque Dios también dijo, ayúdate que yo te ayudaré, no solo dejes todo a Dios. A Dios rogando y con el mazo dando. Exacto, entonces también necesitamos que esa comunidad internacional, que esos organismos judiciales como la Corte Penal Internacional, con la Haya, la OEA, que todos ellos están muy pendientes de la situación que está pasando, o sea, ven muy crítico que haya tenido que salir por pata el presidente electo, candidato electo. Entonces, nada, vamos a ver cómo se va jugando todo este tablero, como decíamos anteriormente, y que de verdad pues consigamos, de tanto insistir, consigamos justamente lo que el pueblo soberano ha decidido, que es un cambio de rumbo en una nación que es de las más ricas del mundo, con las reservas internacionales de petróleo más grandes del mundo, un país que tira 4 cosechas
un país que a la hora de que le vaya bien abre las puertas para que todas aquellas personas que quieran llegar al país a trabajar y a progresar lo puedan hacer, y ese país recupere esa senda democrática que tenía y de futuro sobre todo. Agustín, y el interior, a ti yo me imagino que te mantienes en conexión con familiares, amigos, gente del pueblo llano, gente de a pie dentro de Venezuela. ¿Cómo están? Porque la verdad que no debe ser fácil aguantar un presidente con desequilibrios mentales, capaz de creerse que estar por encima de todo, con el ánimo de decretar una Navidad a principios de octubre, porque él lo dice y ya está. Claro, pero todo tiene un porqué. O sea, siempre que hemos pensado, no, esos son unos locos, no, ellos no saben lo que hacen, no, siempre han sabido lo que hacen. ¿Por qué te meten en una Navidad? Porque en la Navidad se pagan los aguinaldos, en el sistema económico venezolano de la parte laboral se paga una bonificación navideña para que la gente compre los aguinaldos, que son los regalos de Navidad y todo esto. Y vamos a fiesta, a gaita. Entonces, estoy tirando unos pequeños valijas, vamos a llamarlas así, para empezar a distraer y a enfriar, para que esto no se continúe la lucha en la que estamos, ¿verdad? Claro. Y por esos lados ponemos también esa línea de actuación represoria que tienen, ¿vale? Donde cada vez que tenemos una marcha, pues no sé qué cantidad de presos hay, pero pueden haber fácil 50, 60 presos cada vez que hay una manifestación. Fíjate que estamos casi en los 2.000 detenidos. Si a eso vamos, a que la gente ya no puede tener ni una información en el WhatsApp, no se te ocurra mandarle a un compatriota ya un WhatsApp, porque sencillamente con tener una foto que hayan estado en una marcha es suficiente para que sean detenidos y sean privados de libertad. Entonces, bueno, él está utilizando todas sus herramientas y sus artilugios para buscar que esto se enfríe y que el pueblo coja miedo, ¿no? La salida del mundo mismo, pues mucha gente a primeras de cambio las vio como una derrota, ¿me entiendes? Y no es una derrota. Estamos en batalla y estamos jugando. Tú me tocas por aquí, yo te disparo por allá, claro que sí. Estrategia. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad este sábado de reunirnos con María Corina en un Zoom donde reunió a los principales líderes mundiales, ¿no? Yo no puedo decir que ella sabía la salida del mundo porque no los comentó, pero yo creo que ni siquiera ella lo sabía. Yo creo que esto es algo que se montó el sábado en la tarde, ¿no? Pero sí es verdad que las instrucciones y todo lo que nos comentó, bueno, cosas que no se pueden decir, sí, pero las que se pueden decir es que, bueno, estamos en un estado anímico y bueno, estamos hablando que en el exterior habemos más de 600 líderes, ¿verdad? Que a su vez esto se multiplica por la cantidad de personas que están con nosotros en los diferentes grupos, en cualquier cantidad de países. Hay países inclusive que hay un solo líder y hay un solo venezolano manifestando, ¿no? Entonces, pero que bueno, que tiene el mismo valor que cualquiera de nosotros, ¿me entiendes? Claro, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Nos quedamos manera. Agustín, nos quedamos sin tiempo, pero con muchísimas ganas de seguir conociendo todo lo que acontece. Volveremos a hablar y estaremos pendientes de mañana qué sucede en el Congreso, que ya digo, todo hace prever que el gobierno, el peso de ese poder legislativo reconoce la victoria de Edmundo González Urrutia. Agustín Rodríguez, presidente de la Unión Canaria Venezolana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Tere. Un abrazo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.